Disculpas, se cayó YouTube y tuvimos que generar un nuevo enlace. Así que aquí estamos, ya listos para comenzar hoy un nuevo masterclass. La verdad es que la salud femenina es mucho más importante que... No está saliendo el audio. Ahora sí, está saliendo el audio. Okay. Volvemos a arrancar entonces. Bueno, estamos teniendo algunos desperfectos técnicos. Decíamos esto, que estamos poniendo a prueba nuestras coronarias porque tuvimos un desperfecto con el link previo de YouTube que se finalizó solo, entonces no podíamos reutilizar el mismo, entonces tuvimos que crear un nuevo link y acá estamos. Bueno, decíamos, acá David Fusaro, mi papá, yo soy Leandro Fusaro, gracias por estar con nosotros en esta tarde, gracias por tenernos esta paciencia de estos minutos extra que para nosotros significa mucho. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un webinar de medicina para la mujer. A veces ginecología es una cosa, medicina para la mujer es otra. Y quisimos hoy contar con dos prestigiosos psiquiatras. Realmente las conferencias están fantásticas para hablar de psiconeuroinmunoendocrinología. Psiconeuroinmunoendocrinología del dolor y la depresión y psiconeuroinmunoendocrinología del estrés. El doctor José Luis Bonet es uno de nuestros disertantes. Él es médico psiquiatra de la Fundación Favaloro, codirector de la maestría de psiconeuroinmuno y es el presidente de la Sociedad Argentina de Psiconeuroinmunoendocrinología. Y después la doctora Andrea López Mann. Ella es médica psiquiatra, es magíster en neurociencias, es diplomada internacional en psiconeuroinmunoendocrinología y es especialista universitaria en dolor. Actualmente es la directora del Instituto de Psiquiatría Biológica Integral Académica. O sea, estamos rodeados de dos personas que son extremadamente formados en estos campos. ¿Qué te parece si vamos con la primera presentación, que es la del doctor José Luis Bonet? Vamos a disfrutar esta charla juntos y bueno, vamos a aprender un poco más del dolor y del estrés. Seguro, esta charla a nosotros particularmente nos viene bárbaro para esta tarde. Así que vamos con la primera, ¿te parece? Sí, nos vemos en un rato. Que disfruten la... Bueno, ahora vamos a tocar un tema que trata de explicar de una manera integral, por eso el título, donde se reúnen el cuerpo, el cerebro y la mente, que es un tema de una función muy importante, una función corporal, biológica y psicológica como es el dolor, y su asociación con otro problema muy frecuente que es la depresión. Antes de eso les muestro esta foto que encontré tratando de preparar la clase, que me encarga David. Ante todo me olvidé de decir muchas gracias, David, por la invitación para participar de estas clases, pero bueno, preparando la clase me encuentro con esta foto, fíjense, ¿no? A ver, en la foto de la izquierda es un obrero de la construcción que saltando, ¿no es cierto?, se cayó encima de ese tornillo enorme que vemos ahí, ¿no? Y el otro es una foto de un empleado de la construcción que con una máquina de poner clavos se disparó, digamos así, y se puso el clavo ese que ven en la radiografía de la derecha, para mí, digamos, ¿no? ¿Cuál dirían ustedes que le dolió más? ¿Al del tornillo que le atravesaba el botín? Hubo que llevarlo a la sala de emergencias y hubo que anestesiarlo por el dolor insoportable que tenía, ¿no es cierto? Se movía, según cuenta Fisher, que es los que presentan el informe, y el otro, el de la radiografía del clavo en el cráneo, fue a los 6 días a consultar a un odontólogo por dolor de muela, ¿no es cierto? Cuando le cortan la bota al de la primera foto, el tornillo había pasado entre los 2 dedos, ni le había lastimado ni siquiera un dedo. Y el otro no se había dado cuenta del clavo que tenía es decir, que el que le dolió más
no tenía ninguna lesión tisular, sin embargo había sido tremendo. Eso así de raro es el tema del dolor, ¿no es cierto? Bien, un científico notable que se llama Harari, que ha escrito varios libros y que es un bestseller, ¿no es cierto?, nos dice, y que tiene que ver con la charla de hoy, dice, el cerebro es un sistema muy complejo con más de 80.000 millones de neuronas conectadas en numerosas e intrincadas redes. Comparten redes y neuronas, ¿no? Cuando miles de millones de neuronas envían y reciben miles de millones de señales eléctricas, surgen las experiencias subjetivas, ¿no es cierto? Eso es lo que uno siente. Sin embargo, dice Harari, nadie tiene idea hoy día, a pesar de los avances, nadie tiene idea de cómo una diversidad de reacciones químicas y de corrientes eléctricas en el cerebro generan la experiencia subjetiva de dolor, ira, amor o compasión. Es decir, que el tema del dolor y de la depresión están en el centro de estas cuestiones. Conocemos muchos circuitos, conocemos muchas funciones del cerebro asociadas a esto, pero todavía no sabemos cómo eso se transforma en una experiencia subjetiva. Bien, vamos a ver el tema del dolor, de la depresión, y son dos temas muy comunes, muy frecuentes y que, como verán, es un problema importante porque el dolor crónico en adultos se ve aproximadamente el 20%, es decir, 1 cada 5 personas tiene algún tipo de dolor crónico. Y la depresión vemos que entre 8 y 26%, según cómo se la tome y según la población, tiene algún grado de depresión o en algún momento de la vida. Y la prevalencia de dolor en depresión mayor es entre el 15 y el 100%, es decir, más o menos de promedio, el 65%, digamos, y el 85% de dolor de las personas que tienen dolor crónico tienen depresión. Como ven, están muy vinculadas y hay una especie de cabalgamiento, de superposición entre los dos cuadros, ¿no? Algunos tips para definir el tema del dolor, ¿no? Una cosa es nocicepción y otra cosa es dolor. Nocicepción se lo ha definido, sobre todo a partir del protocolo de Kioto, como un proceso neural de codificación y procesamiento de estímulos nocivos o dañinos. En cambio, el dolor es la experiencia sensorial subjetiva, ¿cierto?, emocional desagradable, asociada con el daño tisular, es decir, el daño de los tejidos, real o potencial. Y se describe el tipo de dolor en términos de cómo sea dicho daño, ¿no es cierto? El dolor siempre es subjetivo. Cada individuo aprende la aplicación de la palabra a través de sus propias experiencias. Es decir, yo solamente sé cómo me duele a mí y yo puedo referirme a mi dolor. Esto es muy importante cuando veamos el tema del tratamiento al final. Muchas personas reportan dolor en ausencia de daño tisular, por ejemplo, el señor del botín y de ese tornillo que le había atravesado todo el botín, ¿no es cierto? O sea, no había daño tisular, sin embargo tenía un dolor insoportable que hubo que asociarlo, ¿no es cierto? Entonces, muchas personas reportan dolor en ausencia de daño tisular o causa fisiopatológica evidenciable y no hay manera, no tenemos manera, como médicos o psicólogos y médicos de diferentes especialidades, de distinguir la experiencia, digamos así, de este sujeto, si depende o no depende del daño, ¿no es cierto? La nocicepción suele causar dolor, pero cualquiera de los dos fenómenos puede ocurrir sin el otro. Es decir, puede haber nocicepción sin dolor y puede haber dolor sin nocicepción. Eso es lo intrincado de la cuestión. ¿Cómo se definen los componentes del dolor? Bueno, componente sensorial, dónde, cuándo y cómo duele, un componente emocional, la intensidad de la experiencia de desagrado, y el componente cognitivo es cómo uno evalúa su propio dolor según nuestra experiencia y según nuestra historia, y además cómo respondemos al estímulo que representa el dolor, es decir, no solamente cómo lo evaluamos, sino cómo respondemos. Fíjense esta otra frase que me parece que es muy importante vinculada al dolor. El dolor es físico, el sufrimiento es mental. Es decir,
Más allá de la mente no hay sufrimiento. El dolor es esencial para la supervivencia del cuerpo, pero nadie te obliga a sufrir, dice Sri Maharaji, que es un famoso yogi, digamos así, en donde separa claramente el sufrimiento. La mayoría de las personas sufrimos por cosas insignificantes. Las que nos generan mucho dolor físico, esas son la minoría de las veces, ¿no? La mayoría del sufrimiento es por cosas vinculadas con lo mental, ¿no? No voy a hablar de este tema que es muy importante, que son las somatizaciones o los síntomas mente-cuerpo, o síntomas somáticos, o síntomas corporales sin explicación médica, que es otro capítulo del dolor, que son los que vemos los psiquiatras, por ejemplo, ¿no es cierto?, que son las personas que tienen dolor, pero los médicos y la tecnología médica todavía no podemos encontrar una causa fisiopatológica, estructural o médica que los explique. De esto no voy a hablar, porque me llevaría a otra charla. Tenemos que armar otra charla. De la otra cosa que no voy a hablar, y también es un enigma, es el dolor del miembro fantasma, descrita por un cirujano del siglo XVI, Ambrosio Paré, cirujano que era barbero y que se hizo cirujano militar y que tenía una historia de amputaciones impresionante. Fue el primero que describió el dolor del miembro fantasma. Otro enigma de la ciencia el día de hoy que no voy a hablar tampoco, ¿no es cierto? Pero sí es muy frecuente en las personas. Alrededor del 65% de las personas que tienen una amputación, ¿no es cierto?, tienen sensaciones, dolor y sensaciones raras vinculadas al miembro que ya no está. Así que nos vamos a ocupar de la depresión y el dolor, y de eso vamos a ver algunos tips, ¿no es cierto? Dice otro autor: misteriosamente y en formas que están totalmente alejadas de la experiencia natural, la llovizna gris de horror inducida por la depresión adquiere la cualidad de dolor físico. Es decir, en forma de poesía nos explica cómo esa experiencia gris de la depresión se va derivando en dolor físico. Hace un tiempo, el DSM-5 no la toma en cuenta, pero sí la clasificación internacional de las enfermedades, la ICD-11 en este caso, está el cuadro que se llama depresión enmascarada. Era un término que se utilizó para hacer referencia a las depresiones que se manifestaban por síntomas somáticos, dolores, malestar general, más que con tristeza. Fue descrita por Lange en 1928, también la llamaban como depresión sin depresión, equivalentes timopáticos, equivalentes afectivos, depresión somatoforme, depresión larvada, depresión sin tristeza. La depresión enmascarada enmarca todo este tipo, digamos, un cuadro depresivo que se manifiesta con dolor. No tiene lesión orgánica de dolor, pero sí tiene dolor. La CIE-10 sí, ¿no es cierto? En el número F328, que se llama Otros episodios depresivos, dice: episodios que no reúnen las características de los episodios depresivos habituales, pero que por la impresión diagnóstica indica que son de naturaleza depresiva. Y dice, por ejemplo, mezcla de síntomas depresivos somáticos con dolor persistente o cansancio, pero no debido a causas orgánicas. Depresión atípica, etc. Y el DSM-5 nos trae otro cuadro, que es el que dije que no iba a hablar, que son los síntomas somáticos. Son, la persona tiene síntomas, ¿no es cierto?, dolores corporales fundamentalmente, y otra serie de síntomas que el DSM-5 lo llamó, o se llama, síndrome de síntomas somáticos. Son quejas predominantemente somáticas, que eso no lo vamos a tocar hoy, ¿no es cierto? En resumen, en la convergencia dolor-depresión tenemos las siguientes posibilidades: que sea dolor puro con daño tisular, que sea dolor funcional pero sin daño tisular, cuando lo que se altera es la función, por ejemplo, en la fibromialgia o en el colon irritable, en la cistitis intersticial, etc. Dolores en donde lo que está alterado es la función, pero no hay daño estructural. El trastorno de síntomas somáticos que vemos los psiquiatras, que es dolor sin ningún tipo de causa estructural. La depresión enmascarada, que es un dolor
sin depresión y la depresión mayor con síntomas somáticos. O sea, una depresión con todas las letras, pero que se manifiesta, o sea, dentro de los criterios del diagnóstico de depresión mayor son los síntomas somáticos o síntomas también neurovegetativos. Bien, en ese sentido, la depresión también hay una relación funcional. La depresión incrementa el dolor, ¿no es cierto?, y la incapacidad, y estas incrementan la depresión. Pero sí, la depresión y el dolor sí comparten muchas vías neurológicas y cerebrales. En realidad son muy similares los circuitos del cerebro y que se activan o se inactivan en ese conjunto de depresión-dolor. Por ejemplo, ¿no es cierto?, comparten zonas de la corteza, digamos, se activan y se están, digamos así, estimuladas zonas que tienen que ver con el sistema límbico, con la corteza somatosensorial, el tálamo y el cerebelo. En esta otra diapo vamos a ver más claramente cuáles son, ¿no es cierto?, tienen los circuitos neuroanatómicos que comparten el dolor y la depresión. Por ejemplo, la corteza prefrontal órbito frontal, sobre todo, la corteza prefrontal ventromedial, ¿no es cierto?, el tálamo, que es como el que reparte el juego de todas las sensaciones que llegan al cerebro. La ínsula es la parte de la corteza cerebral que recibe toda la información interoceptiva, es decir, de dentro del cuerpo, ¿no es cierto? La ínsula es si uno abre la cisura de Silvio en dos, como se ve en esa figura, con dos separadores, la parte de la corteza que emerge en el fondo es la ínsula, y la ínsula es el nodo en donde se reúne toda la información digamos así, de dentro del cuerpo, que viaja por dos autopistas, por la vía de la médula, por el haz espinotalámico lateral y por las ramas sensoriales del vago. Entran en la ínsula posterior, como vamos a ver en otra foto, ¿no es cierto?, que está un poquito más adelante, y pasan a la ínsula anterior, y en la ínsula anterior se comunican con otras zonas del cerebro. Entonces, finalmente, lo que tenemos que saber que tanto la activación como la desactivación de estas regiones se observan sin estímulos nocivos, durante la anticipación a un estímulo doloroso y observando a otros que experimentan dolor. Es decir, que esto parte de estudios de neuroimágenes funcionales, ¿no es cierto? Cuando experimentamos el dolor, cuando nos anticipamos a algo que puede ser doloroso, o fíjense, cuando vemos a otro que está con dolor, también se activan estos circuitos del cerebro que asocian el componente afectivo, el componente vinculado al dolor, ¿no? En este sentido, la ínsula es un nodo, algunos autores lo llaman así, como un nodo, digamos, como un núcleo, en donde se reúne gran cantidad de información, como les decía, información interoceptiva, y que entra por la parte posterior, que en este dibujo está en verde, y llegan a la ínsula anterior, que es estrictamente humana. Los animales no humanos no tienen, digamos, esta parte anterior de la ínsula, y esta parte anterior de la ínsula se conecta con la amígdala, con la corteza prefrontal, con el hipocampo y con todas zonas del cerebro que se activan y que están relacionadas tanto con el dolor como con la depresión. Acá hay un esquema tomado de Damasio, de Nature, en donde las autopistas a través de las cuales la sensación dolorosa llega a la ínsula es a través de la médula, de la lámina lateral y a través de las ramas sensoriales del vago. Por ejemplo, esto es un estudio en cómo la ínsula se activa, digamos, por diferentes estímulos dolorosos. En ese que está marcado con un círculo es en el dolor crónico, el otro es el dolor por quemadura, etc. La ínsula se activa y es un nodo muy importante, por ejemplo, en algunos tipos de migraña, ¿no? Y otros, en fin, últimamente la relación de la ínsula con la migraña es una de las cosas que más se está estudiando. Entonces, podemos decir que la ínsula es un nodo cortical implicado en procesos como la cognición dirigida por objetivos, ¿no es cierto?,
conciencia, regulación autonómica, interocepción y somatosensación. Es decir, que es la ínsula sería el lugar, si queremos buscar un lugar físico, sería el lugar donde se junta el cuerpo, el cerebro y la mente, digamos así, ¿no? Aunque algunos de estos procesos participan en la presentación clínica de la migraña, ¿no es cierto?, como son las alteraciones autonómicas que vemos y las somatosensoriales, ¿no? De tal manera que la ínsula podemos decir que se postula como un nodo que traduce las señales de un ambiente interno alterado, ¿no es cierto?, en conductas en la migraña junto con otras condiciones de dolor crónico. Es decir, probablemente sea uno de los nodos más importantes en este tipo de cuestiones. El otro tema importante es la relación de las citoquinas con el dolor y con la inflamación. Ustedes saben que en la depresión hay un incremento de un estado proinflamatorio de bajo, digamos, tenor, digamos así, y en el dolor y la inflamación hay una relación evidente, ¿no? Es decir, que en ambos esto sería la relación psico-neuroinmunoendocrinológica, ¿no es cierto? Ante la activación de las citoquinas proinflamatorias se produce el cuadro que se llama sickness behavior o estado de malestar general o conducta de enfermedad. Es lo que sentimos cuando estamos enfermos. Por ejemplo, una persona que tiene una infección por un virus, coronavirus, ponele, ¿no es cierto?, tiene estos síntomas como es el dolor, anedonia, irritabilidad, astenia, anorexia, ánimo deprimido, tenemos ganas de dormir, o sea, el cuerpo optimiza toda la energía para atacar el germen o el invasor, ¿no? De tal manera que tanto en la depresión como en la inflamación comparten, digamos así, el incremento de las citoquinas proinflamatorias. Estos síntomas se los llaman síntomas mente-cuerpo, y que incluye un cierto estado de ansiedad, inflamación, fatiga o cansancio, insomnio, dolor y ánimo deprimido. Ese sería la sickness behavior. Eso se produce cuando las citoquinas periféricas activan al sistema inmune dentro del cerebro y se activa lo que se llama neuroinflamación o activación del sistema inmunológico dentro del cerebro. Esas citoquinas proinflamatorias activan ciertos circuitos del cerebro relacionados con la sickness behavior y el cerebro, que es el coordinador central, digamos así, despliega esta conducta de enfermedad o sickness behavior para optimizar la defensa del organismo. Por ejemplo, hay pruebas muy evidentes, por ejemplo, cuando algunos pacientes, por ejemplo, con hepatitis C se los trata con interferón, ¿no es cierto? A los pocos días del tratamiento empiezan con síntomas similares a la depresión y toda otra serie de cuestiones que no los vamos a dedicar. Después hay mecanismos moleculares que asocian dolor crónico y depresión, que son ciertos sistemas de neurotransmisores como el cannabinoide, el opioide, el de las catecolaminas, el glutamatérgico y el GABAérgico, y la dopamina. Parecería ser que en ciertos estados vinculados al dolor crónico hay un estado de hipodopaminergia, ¿no es cierto? Y eso está vinculado con una disminución de la, con el incremento del dolor, la motivación disminuida, disforia y el predominio de la afectividad negativa. Los otros y señales moleculares involucradas son las neurotrofinas, fundamentalmente el péptido derivado del cerebro, que también se ve, que activa las neuronas espinales como un péptido, como una neurotrofina que inhibe, ¿no es cierto?, el ascenso del dolor, es decir, es un mecanismo regulador periférico del dolor. El glutamato es otro que también participa, ¿no es cierto?, y por lo tanto, una hipótesis biológica integrativa sería, ¿no es cierto?, el primer paso podría ser común, tanto en la depresión como en el dolor, un incremento de las citoquinas proinflamatorias, como el TNF, el segundo, una activación neuroendocrina del eje hipotálamo pituitario adrenal, el tercero, disminución de estas neurotrofinas como el BDNF, que son los que, digamos así, equilibran
el mecanismo del dolor y de la depresión, entonces el incremento del TNF cerebral disminuye la liberación de noradrenalina y otras señales intracerebrales que inactivan las vías inhibitorias descendentes del dolor. Estas citoquinas proinflamatorias disminuyen la respuesta de glucocorticoides, con lo cual aumenta a su vez la respuesta proinflamatoria, y las consecuencias son cambios neuroplásticos, ¿no es cierto?, atrofia del hipocampo, tanto en la depresión mayor como en el dolor crónico. El hipocampo tiene un efecto inhibitorio. Factores psicológicos que ocurren con los síntomas. Por ejemplo, Harari tiene otra frase que es muy importante, dice: nunca reacciono a los acontecimientos del mundo exterior, siempre reacciono a las sensaciones de mi propio cuerpo. Cuando la sensación es desagradable, reacciono con aversión. Cuando la sensación es placentera, con ganas de tener más. Incluso cuando pensamos que reaccionamos a lo que otra persona ha hecho, lo cierto es que reaccionamos a nuestras sensaciones corporales internas. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los errores cognitivos que encontramos habitualmente en los pacientes con depresión mayor y con dolor crónico? Es pensamiento catastrófico, profecía autocumplida, preocupaciones y anticipos, ¿no es cierto? Y estos errores cognitivos generan un círculo vicioso superficial y perjudicial, digamos, y que están presentes en ambos estados, en la depresión y el dolor crónico. Estos errores hacen que evaluemos mal qué es lo que sucede a nuestro alrededor, digamos así, ¿no? Bien, y vamos a hablar brevemente del tratamiento, que tiene dos partes, digamos. Un tratamiento muy importante, lo que dice un autor, se llama Leslie Crawford, digamos, que encontré un artículo muy importante, y que me parece que lo más importante es esto. Da una serie, es un médico, digamos, con mucha experiencia en el tratamiento de pacientes con dolor, pero me parece lo más importante lo que está en rojo. Sin embargo, dice él, que es médico especialista en dolor, no hay tratamiento que haga una mayor diferencia para los pacientes con dolor crónico que nuestra empatía y nuestro tiempo. Es decir, ¿cuál sería el manejo general de estos pacientes? Lo primero y fundamental, siempre es real el dolor, ¿no es cierto? No importa que no tengamos, digamos, una afectación estructural o fisiopatológica o funcional. El dolor siempre es real, así que cuando los médicos decimos todo está en su cabeza, aunque desde el punto de vista neurocientífico es real, pero lo peor que le podemos decir a un paciente es todo está en su cabeza, porque el dolor es una experiencia subjetiva que siempre es real. Por lo tanto, tomar el dolor como central, y es fundamental validar el malestar del paciente. Obviamente una evaluación clínica, ¿no? Y la segunda etapa, psicoeducar acerca del dolor, es decir, educar, enseñar acerca del trastorno. Explicar claramente lo que se sabe y lo que no se sabe. Hasta dónde lo podemos ayudar, hasta dónde como médicos no lo podemos ayudar. Eso es fundamental porque es una información básica que el paciente necesita tener. Primero, que le dediquemos tiempo. Segundo, que validemos y consideremos que el dolor siempre es real. Y tercero, que expliquemos lo que sabemos y lo que no sabemos, ¿no? Hay ciertos tratamientos psicológicos que no me voy a detener porque no me llevaría mucho tiempo, pero cada vez hay más, digamos así, tratamientos específicos, psicoterapias específicas para diferentes tipos de patologías, por ejemplo, depresión con dolor, etc. Y el segundo abordaje es la farmacoterapia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los antidepresivos más eficaces en dolor y depresión? ¿No es cierto? Hay varios metaanálisis que confirman una eficacia similar entre los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de adrenalina y noradrenalina, es decir, los duales, en el dolor neuropático, certificando junto con la gabapentina y la pregabalina como tratamiento de primera línea.
La mayoría de los estudios clínicos, ¿no es cierto?, han evidenciado la eficacia de la amitriptilina con los duales para reducir el dolor y para tratar la depresión. Es decir, que se utiliza el mismo medicamento, ¿no? Aunque hay algunas controversias, ¿no es cierto? Y tercero, hay muchos estudios aleatorios controlados que la duloxetina, ¿no es cierto?, reduce significativamente el dolor en pacientes deprimidos. La confusión está en que muchos pacientes con dolor crónico sin depresión también se los trata con antidepresivos, y muchos pacientes con depresión sin dolor se los trata con antidepresivos. Es decir, que hay antidepresivos que son eficaces en las tres: en dolor crónico, en depresión sin dolor y en depresión con dolor. La duloxetina parecería ser que es uno de los más eficaces, junto con los duales y con algunos antidepresivos tricíclicos. Entonces, por ejemplo, 11 estudios dobles ciegos controlados por placebo encuentran eficaz la duloxetina. En resumen, podemos decir que los duales, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, parecen ser efectivos en el tratamiento del dolor crónico. La evidencia con los inhibidores solamente de la serotonina no son concluyentes. La guía CAT-MAT recomienda la duloxetina para el tratamiento de la depresión con síntomas dolorosos, y acá se plantea la vieja controversia si la mejoría de la depresión mejora el dolor y la mejoría del dolor mejora la depresión, y eso es una cuestión que todavía está, digamos, tomando los resultados, haciendo una especie de resumen que hice leyendo algunos artículos. Las propiedades analgésicas y antidepresivas directas e indirectas parecen ser relevantes para el tratamiento de estas afecciones comórbidas. Y las recomendaciones del Instituto de Gran Bretaña no recomienda tanto la duloxetina como sí la guía canadiense CAT-MAT, pero la mayoría de los ensayos controlados doble ciego la recomienda, aunque la Inglaterra no lo recomienda. Y por último, digamos así, como una especie de conclusión a lo que estuvimos viendo, vimos lo que es el tema primero de la subjetividad y de lo raro, digamos así, que es el tema del dolor, la importancia que tiene la experiencia subjetiva, ¿no es cierto? Segundo, la frecuencia con la que coocurren el dolor y la depresión. Tercero, comparten de una manera muy estrecha vías periféricas que ascienden, digamos, y que descienden, y comparten circuitos en el cerebro, digamos. También vimos cómo comparten un nodo central en el dolor y en la depresión, como es la ínsula, y por último vemos que también comparten cierto el tratamiento, dado que la misma droga es útil para las dos cuestiones, ¿no? Y también comparten, por ejemplo, otros mecanismos fisiopatológicos, como es los mecanismos psiconeuroinmunológicos, como es la activación de las citoquinas proinflamatorias. Pero en resumen, en la convergencia dolor-depresión tenemos las siguientes posibilidades, que es bueno siempre tener en mente. Dolor puro con daño tisular, es decir, cuando me pego un golpe en un dedo, ¿no es cierto? Ahí es dolor puro, con daño tisular. Dolor funcional, aunque la tecnología médica no pueda encontrar un daño estructural, puede haber dolor, pero sin daño tisular. El trastorno de síntomas somáticos, que son los dolores sin explicación médica. Ahí los médicos le tenemos que decir al paciente, no sabemos por qué la medicina y la tecnología médica actual no le encuentra explicación, pero a usted le duele. Esto es lo fundamental, validar el dolor de la persona. Tercero, la depresión enmascarada, cuando el paciente tiene dolor, pero en realidad está encubriendo un cuadro depresivo. Y por último, los síntomas somáticos de la depresión mayor, digamos, que el dolor, también se llaman síntomas neurovegetativos, son uno de los criterios diagnósticos del DSM-5 para la depresión mayor. Bueno, amigos, esto es todo. Lo que quiero enfatizar la experiencia subjetiva del dolor, y me parece fundamental como
clínicos, prácticos, validar siempre el dolor de nuestros pacientes y no decirle todo está en su cabeza, porque es lo peor que le podemos decir. Bueno, un saludo para todos. Bueno, gracias por estar viendo esta primera presentación de nuestro tercer webinar de ICVA Masterclass. Queremos invitarlos a ver la segunda charla a cargo de la doctora López Mato y vamos a ir con las preguntas. Así que vayan pensando las preguntas que tengan tanto para el doctor José Luis Bonet como a Andrea López Mato. En vivo después hacemos la discusión. Nos vemos en un ratito. Hola, soy Andrea López Mato y les quiero hablar un poquito de la psiconeuroinmunoendocrinología, del estrés o la resiliencia, como dice la diapo, o la resistencia. Son términos que son opuestos. Primero tengo que aclararles que ante la crisis, esos son ideogramas chinos, es peligro más oportunidad, lo que quiere decir crisis. ¿Y cómo podemos responder? Siendo vulnerables a las crisis, quiere decir que cada crisis me va a dar distrés. Siendo resiliente a las crisis, con cada crisis voy a enfrentarla y salir fortalecido. En cambio, resistencia es responder a las crisis endureciéndonos. Vamos a ver las diferencias. Uno de los pioneros que habló de estrés fue, lo conocemos todos, Hans Selye, y había traducido la palabra estrés como sufrimiento. Pero para que algo sea estresante, tiene que tener lo que llamamos cine. Esto es de Sonia Lupián, y entonces lo que ella dice es que tiene que haber pérdida de control, impresibilidad, novedad, y significa una amenaza al ego. Entonces, cuando uno dice estrés, ¿todos los estreses son iguales? En realidad el estrés es indispensable para vivir. Selye decía, si usted no tiene estrés está muerto. Pero vamos a hablar de distrés. Pero, como todo el mundo, el vulgo, habla de distrés como sinónimo de estrés, acá me permití ponerles que todos los estreses no son iguales. Hay un estrés agudo que podemos tener todos, que es una situación de amenaza para la vida propia o de la cría con y sin adaptación. Si el estrés agudo se adapta, se va. Si el estrés agudo no se adapta, puede pasar a estrés crónico o a estrés postraumático. Todos vivimos en el encierro, todos tenemos estrés en este momento, todos sentimos amenaza de nuestra vida. El estrés postraumático es cuando ese estrés agudo no se niveló, o sea que es una respuesta crónica, biológica y cognitivamente al estrés agudo. Y el estrés crónico, que es en tiempo, es una situación que sí termina comprometiendo la homeostasis, el equilibrio psíquico y que predispone a la depresión. Vayamos un poquito más allá. ¿Cómo respondo yo a este estrés, crisis, situación de amenaza, situación aversiva, situación de no familiaridad? Con la amígdala disparando. Cannon, antes que Selye incluso, había dicho que uno podía responder con fight o con flight. Los cognitivistas fueron mejores aún porque le agregaron otras dos Fs, que uno puede responder al estrés con fight, con faint, que es desmayarse, histeria, o con freeze. Freeze es la expectación ansiosa. Y como no hay nada nuevo bajo el sol, si uno vuelve a los clásicos, Jack Kretschmer, tomado por la escuela de Kleist, defendido acá por la escuela de Alberto Monjablón, dice que todos nacemos con alguna de estas tres formas endógenas de respuesta al estrés. La forma epiléptica, que sería el fight o flight, la forma histérica, que sería el faint, y la forma catatónica, que sería el freeze. Nada nuevo bajo el sol. Uy, Andrea, acá me la complicaste un montón. Voy a tratar de hacérsela fácil. Dijimos que la amígdala responde con esto que acá está, fight o flight o faint o freeze. Pero, pues llega a la amígdala como situación aversiva. Cualquier miedo externo, cualquier conflicto externo, que va al tálamo, que el tálamo va a filtrar algunos de esos y otros no, cosa que por ejemplo falla en la esquizofrenia, menos los estímulos viscerales que van directamente a la amígdala. Por eso el dolor de panza me da más miedo que una situación externa. Para que esta amígdala no dispare, el hipocampo le dice si esta situación es familiar, ida y vuelta la flechita hacia el hipocampo.
y la van a tratar de frenar un montón de lo que llamamos cortezas paralímbicas, las cortezas asociativas, el giro cingulado que tiene que ver con la ansiedad, la corteza orbitofrontal que tiene que ver con la censura social, con vivir en comunidad. Si todo esto no puede frenarlo y la amígdala dispara hacia el locus coeruleus, que recordarán todos que es donde se hace la noradrenalina, hacia los núcleos de la estría terminalis, serotonina, y va a activar todo esto. La conducta que dijimos, pero además la expresión facial de miedo en el trigémino y en el facial, el núcleo dorsal del vago con la activación parasimpática, el hipotálamo lateral con la activación simpática y todo lo neuroendocrino. Complicadito nuestra respuesta al estrés. Bioquímicamente, ¿qué hacemos con el estrés? Este gráfico es de Arts y de Bonnet. Sé que tuvieron una interesantísima charla con el doctor Bonnet, y acá dice que los factores ambientales, lo externo, pueden ser estresores o amortiguadores. ¿Qué pasa cuando vienen los estresores o los amortiguadores? Yo hago una evaluación cognitiva, información, procesamiento emocional de la información, y límbica, procesamiento emocional puro. Digo, esto para mí, ¿es estresor, es amortiguador o es neutro? ¿Qué pasa después de eso? Se empiezan a activar cascadas de sustancias químicas. Hay una percepción inmediata del estrés. ¿Quiénes van a ser? Los neurotransmisores que dependen de canal iónico, los neurotransmisores rápidos. Y entonces el glutamato excitatorio o el GABA va a responder en lo inmediato. Si el estrés sigue en intensidad, en frecuencia o en mi cabeza, aunque ya no esté el estresor, se va a responder con respuestas de corto plazo neuroquímicas que tardan un poquito más que las inmediatas. Noradrenalina, serotonina, adrenalina, dopamina, acetilcolina, histamina. Si el estrés sigue en intensidad, en frecuencia o en mi percepción de ese estrés, ya empiezan las respuestas que pueden ser eternas. Las respuestas a largo plazo son neurohormonales. CRH, vamos a volver sobre él, opioides, vamos a volver sobre ellos, oxitocina, vasopresina. Todo lo cuento en 2 o 3 diapositivas más adelante. En cada uno de estos pasos se producen conductas, emociones y cogniciones. ¿Qué van a hacer? Volver a interactuar para que mi nuevo, arriba, en centros superiores, para que mi nueva evaluación cognitiva y simbólica ante un nuevo estrés sea reconocida o no sea reconocida. Esto es maravilloso porque nos hace entender que la neurobiología es mucho más fácil que estudiar a Lacan. Lo inmediato responde antes, lo que va a ser eterno responde después. Hablando de estrés, yo acá tengo un eje, y como a mí me gusta llamarlo, córtico, hipotálamo, hipófiso, adrenal, normal. Para los que no se la acuerdan, pero creo que se deben acordar todos, la adrenal hace cortisol, que merced a que la hipófisis hace ACTH, merced a que del hipotálamo viene el mensaje con CRH y vasopresina. Esto en endocrino leíamos que era una retroalimentación negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que si había mucho cortisol, llegaba acá arriba y decía, che, no me mandes más órdenes, porque ya tengo cortisol suficiente dando vuelta. ¿Qué pasa en el estrés crónico y en la depresión? Fíjense el tamaño de esto. Hay mucho cortisol, pero hay mucha ACTH, hay mucha propiomelaanocortina, la molécula sobre la cual actúa el CRH, haciendo, según el lugar de la hipófisis, distintos neurotransmisores neuroendocrinos, y acá está también aumentado CRH y vasopresina. ¿Qué pasó con la retroalimentación endocrinológica? Que nada es solo hipotalámico, sino que acá arriba en el hipocampo y también, hace menos conocido, en la corteza prefrontal hay receptores a estos glucocorticoides que tienen la función de inhibir el eje, el shutoff del eje. En la depresión y en el estrés crónico, esos receptores están subsensibilizados. Hubo una tormenta en el neurotransmisor y se hicieron chiquititos, abrieron su paraguas y entonces no van a responder adecuadamente. Así, volviendo al estrés, en el estrés agudo no adaptado, aumenta el cortisol primero, después tiene que haber adaptación. Si no se adapta, el cortisol queda bajo. Y en el estrés postraumático, el cortisol quedó bajo para toda la vida. Distinto, o sea que esto es una hipoactividad de ese eje adrenal. En cambio, en el estrés crónico y en la depresión hay una hiperactividad. Así eso vamos. Fíjense, Yehuda es la persona que más sabe de estrés postraumático. Dije cortisol bajo, hipotálamo, todo el eje desde la corteza hasta la adrenal bajo.
Entonces acá, por ejemplo, tenemos el cortisol libre urinario, en la depresión va a estar aumentado. ¿Qué dije antes? Hiperactividad del eje. Y en cambio en el estrés postraumático va a estar disminuido. ¿Qué dije antes? Hipoactividad del eje. Y entonces los receptores a glucocorticoides, que Yehuda no hizo, Rachel, una biopsia de cerebro, lo que sí hizo fue medirlos en linfocitos. Acá está muy alto el cortisol y los receptores, como dijimos, están subsensibilizados. Acá en el PTSD, estrés postraumático, están disminuido el cortisol, los receptores en cortisol, ven a mí, están hipersensibilizados. O sea que ambos son distintos. Sí es importante saber que tanto la hiper como la hipoactividad obedecen a mecanismos opuestos, pero provocan daño hipocampal. Y esta frase me encanta porque es mía, obviamente. Toda patología psiquiátrica es por carencia o por exceso de neurotransmisor, de neurohormonas o de mimos. Siempre doy el mismo ejemplo. Es tan patológico que una mamá lo deje al chico de 3 años que cruce la calle solo sin cuidarlo, y ese chico va a ser un psicópata o un borderline, una borderline generalmente. Pero también genera patología la mamá que le hace cruzar la calle con la mano toda transpirada y dice, bueno, crucemos, no que viene el colectivo, crucemos, no que va a cambiar el semáforo, crucemos, no que viene un cartonero con el carrito. Ese chico va a ser fóbico o dependiente, o sea que exceso o carencia. Esto es también tomado de mi amigo Bonet, cómo se explica la interacción entre todas las hormonas, porque no me alcanzaba el tiempo para mostrarles todas. Entonces, si el CRH, la CTH y los glucocorticoides están aumentados en estrés crónico y en depresión, van a actuar sobre la somatostatina, que inhibe toda la vía de crecimiento. Hospitalismo de Spitz o nene, bebé, neonato, sería la palabra correcta, de madre embarazada depresiva van a ser con menor peso. Pero también la somatostatina va a anular todo el eje tiroideo. O sea que ese bebé va a nacer con menos maduración cerebral y menos maduración metabólica. El CRH actuando vía beta-endorfinas, hipófisis posterior, en la LH-RH hace que todo el eje gonadal también esté hacia abajo. Pero esa CRH, y lo más importante en este momento de depresiones por coronavirus, es que va a actuar en interrelación con la citoquina proinflamatoria, interleuquina 1, 6, TNF, produciendo en la depresión una inmunosupresión. Esto es para mostrarles que todos los estreses terminan dando alteraciones de la inmunidad. Si yo tengo un estrés inmune, me caché el COVID, es verdad esto, me caché el COVID, entonces el estrés inmune va a hacer que yo responda con la inmunidad celular, humoral y con estas citoquinas proinflamatorias. Si ese estrés es físico, me rompí la cadera, se libera interleuquina 6, hay lío entre los osteoblastos y los osteoclastos y van a también llegar en forma casi directa a tener la alteración inmunológica. Si ese estrés es físico, por ejemplo, me operaron de apendicitis, tuve una internación por la neumonía bilateral, ese estrés físico va a ser exactamente lo mismo, pero va a pasar por todo esto que es lo psico-neuroinmunoendocrino, más que nada lo neuroinmunoendocrino, es decir, va a impactar en el hipocampo, de ese hablamos, se los mostré, en el hipotálamo, se los mostré, va a hacer segregar CRH, y esto va a ser, como mostré en el grafiquito de la interrelación, que todas las hormonas se despeloten, y estas hormonas despelotadas, sobre todo la CRH aumentada, va a actuar sobre la inmunidad. Y si ese estrés es psicológico, ¿y qué quiero decir por estrés psicológico? Conflicto, trauma, creencias distorsionadas, según la escuela psicológica a la cual sean adeptos, va a pasar exactamente lo mismo que en el estrés físico, pero primero, ¿qué va a estar acá? Lo que ya nos enseñó López Mato y Bonet, la evaluación cognitiva y simbólica. Esta diapositiva la presento siempre porque es de Rosansky, un cardiólogo, y es un cardiólogo que coincidió conmigo en una mesa en el 2005, miren el tiempo que tiene esta diapositiva, pero mostraba cómo el estrés crónico y los trastornos afectivos o de ansiedad hacen que la conducta esté alterada, que esté aumentado como dijimos, la vía adrenal, que esté aumentada la vía, todo lo que es autonómico. Esto da una reactividad alterada a los estresores que va a dar no nada más que el componente neuropsiquiátrico, va a dar disfunción autonómica, resistencia insulínica, obesidad central, hipertensión, inflamación, actividad plaquetaria con disfunción endotelial, disfunción ovárica,
por la insulinoresistencia y disminución de la densidad ósea. ¿Qué tool? Por eso siempre que digo en las charlas que la depresión no es solo neuropsiquiátrica, la depresión es una enfermedad sistémica. ¿Cómo podemos medir esa carga alostática del estrés? Carga alostática, alostasis es similar a homeostasis, pero cuando yo no puedo enfrentar al estrés, llego a tener una carga alostática que voy a arrastrar muchísimo tiempo. ¿Cómo mido esa carga alostática? Por la presión arterial diastólica y sistólica, por el índice cintura-cadera, por marcadores de hiperlipemia, por marcadores de hemoglobina glicosilada aumentada, porque el sulfato de DEA sérico, que es la sustancia anticortisol, la conocen todos, está disminuida, porque está aumentado el cortisol urinario nocturno y porque también a la noche se aumenta la excreción de adrenalina y noradrenalina. ¿Cuándo yo sé si soy vulnerable o no al estrés? Puedo ser porque hay una predisposición genética, familia de gentes estresadas o mamás que me pasaron el estrés por placenta. Esto está muy estudiado en la hambruna holandesa, esto está muy estudiado en las madres embarazadas que iban cerca de las Torres Gemelas. O acá, mi amigo con Segismundo Sigmund Freud, por supuesto, que hablaba de las vivencias infantiles, traumáticas, reales o fantaseadas. Esto es lo que llamamos epigenética. Como esto, sobre todo los 1000 primeros días de vida, adentro del útero y fuera del útero hasta los 2 años, pueden dar este fenotipo vulnerable al estrés, que da hiperactividad del eje adrenal, Andrea lo dijiste 20 veces ya, hiperactividad autonómica, y esto es lo importante, disminución de la neurogénesis y aumento de la neurotoxicidad. ¿Qué va a hacer? Que yo ya nazca discapacitadito o me críe discapacitadito para enfrentar estreses o traumas adultos. Con lo cual voy a tener vulnerabilidad, como dijimos en la primera diapositiva, y voy a tener alteraciones biológicas de patología psiquiátrica o psicosomática. Y al revés, si yo tengo una buena... acá es lo mismo que dije, la epigénesis hace que haya más de esto o haya más de esto, voy a tener este fenotipo vulnerable. Dije que a las crisis uno podía responder con vulnerabilidad, ya lo mostré, con resiliencia o con resistencia. Hablemos un cachito de resiliencia. Hoy todo el mundo habla de resiliencia, que quien es resiliente a no tener alteraciones de salud mental por el COVID, que quien es resiliente a poder bancarse el encierro. Y entonces, acá hay publicidades en televisión que definen resiliencia. No les estoy diciendo nada nuevo, era nuevo esto. Cuando Grothendieck, hace varios años, había dicho que es la capacidad de superar la adversidad y construir sobre ella. No es resistir, resistir es otra cosa. Se los explico en la última diapositiva. Resiliencia, al revés que vulnerabilidad, pero con los mismos desencadenantes. Si yo nací con una genética maravillosa y me formé, me crié en una infancia enriquecida, voy a ser resiliente. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener capacidad de regulación de todos los ejes psiconeuroinmunoendocrinos, que voy a tener buena neurogénesis, buena sinaptogénesis y en la adolescencia, buena capacidad de podas sinápticas. Esto va a hacer que yo sea neuroplástico y adaptativo, que tenga siempre ante un trauma nuevo una homeostasis y una alostasis adecuada, porque tengo características de personalidad sobre las cuales vamos a volver. Si vemos la primera parte de este gráfico, la genética, está hoy estudiado todo esto. El primero fue el CERT, la variante alélica del transportador de serotonina, en un trabajo ya muy viejo de Caspi, pero que fue el premio Science, que mostraba que el 70% de la gente tienen, yo no tengo porque yo me lo estudié, la variante alélica corta o corto-larga. Es decir, homocigota corta-corta u heterocigota corta-larga. Ese 70% de la población mundial, él lo hizo en Australia, en Nueva Zelanda, está reproducido en todos los países del mundo, incluso acá en hospital público. Y resulta que esta gente tiene menos potencialidad de ese receptor, va a responder menos a serotoninérgicos y va a tender a hacer estrés crónico, depresión o trastorno de ansiedad ante cualquier estrés. Les dije esa porque es la primera. Yo por eso tengo una charla a disposición del que quiera que dice CERT o no CERT depresivo, esa es la cuestión. Hay un montón de otras enzimas, de otros polimorfismos de receptores, del mismo BDNF, que es el factor de crecimiento neural, del neuropéptido I, que está vinculado a la saciedad, pero también está vinculado a la ansiolisis. Y solo les voy a mostrar este para que vean a dónde hemos llegado con la biología molecular. Este es el glucocorticoid
Binding Protein 5. Uy, Andrea, ¿cómo me la complicaste? Se los muestro. Estas Binding Protein 5 hace posible que el receptor, los glucocorticoides que están en sangre, lleguen y se acoplen al receptor de glucocorticoides que les mostré en linfocitos, en un montón de células, en hipocampo y en prefrontal. Si está alterado este Binding Protein 4 o Binding Protein 5, también hay estudios, no se puede hacer esto. Con lo cual, si el cortisol no se puede pegar acá, estos van a responder en una forma patológica. Y fíjense cómo cambia. Miren conmigo esto. Uno puede nacer con variante alélica larga de eso, puede nacer con variante corto-larga o puede nacer con corto-corto. Esta es la posibilidad de hacer estrés postraumático ante una adversidad o un abuso o una negligencia cuando uno es chico, y entonces los que tienen variante larga, al revés que en el SERT, tienen más posibilidad de hacer estrés postraumático que los que heredaron la variante corta, epigenética. Otra vez, esto hace entonces por epigenética, nací o me crié que yo tenga un fenotipo vulnerable o resiliente. ¿Esto pasa toda la vida? No, esto pasa en tiempos que se llaman nature-nurture, que son, perdón, nature lo que traje, nurture lo que va a modificar a lo que traje, pero son tiempos determinados en que un gen depende para su expresión de cierto tipo de influencia ambiental. Y en los humanos se corresponde a los de mayor cambios neuroplásticos cerebrales. Infancia temprana, viva Segismundo, infancia tardía, viva Piaget, pubertad y adolescencia, viva los padres de todos los adolescentes. ¿Y esto por qué pasa? Concepto importantísimo. La metilación del ADN no termina en el nacimiento, por eso hablamos ahora de los 1000 días. ¿Qué fragmentos se transcriben y cuáles no? Está determinado por el ambiente. Y este ambiente va a hacer que un chico sea vulnerable o resiliente para siempre. ¿Por qué? Sobre todo en cuanto a las conductas éticas y morales. Los 650 genes de la corteza prefrontal se modelan por cuidado materno. ¿Qué digo con cuidado materno? Buena alimentación, muchos mimos, pero también límites. Cosa que no pasa en esta sociedad actual, sobre todo en la sociedad argentina, en la actualidad, donde hay carencia alimenticia, carencia de ejemplo, carencia de límites, carencia de mimos. O sea que encima, como esta corteza orbitaria, que es la de la censura moral, es la última en milenizarse a los 2-3 años de vida, entonces esos chicos que nacen con menos de esa corteza, como es la corteza más tardía en mielinizarse, es la corteza primera en destruirse. ¿Quién la destruye? El Paco. Pensemos en cuál va a ser el futuro de estas generaciones. La resiliencia entonces puede ser celular, puede ser tisular, puede ser personal o puede ser social, de apego, amparo y afrontamiento. Celular. Todos, no vamos a hablar de biología molecular hoy, pero sí decirles que todos los verdes, como en el colegio, son los buenos. Que todos terminan desde los receptores al factor de crecimiento neural, haciendo esta cadena que termina en las beta cell, que son los factores antiapoptóticos que tiene cada célula. Si una célula está marcada con la beta cell, entonces no va a morirse por apoptosis, por suicidio. En cambio, todos los rojos son los malos. Miren qué fácil de acordarse. BAD, BAX y caspasa. La caspasa es el factor apoptótico. Una célula marcada con caspa, con el residuo de la caspa, con los estreses, va a terminar produciendo su propia muerte. Acá tenemos receptores a los distintos factores de crecimiento neural que van a tratar de frenar a los malos. Acá tenemos a la más mala de todos, que es la glucófero sintetasa, que desestabiliza cualquier célula. Acá actúa el litio, por ejemplo, chicos, inhibiendo esto. Y acá tenemos también los glutamatérgicos neurotóxicos que van a dar hiperexcitabilidad del calcio y que también van a ser malos sobre la célula. Lo que les quiero mostrar, que acá dice glucocorticoides y acá dice antidepresivos, y los antidepresivos no solo aumentan los neurotransmisores en la sinapsis, sino que protegen a la célula por medio de esto. ¿Cómo se genera esto? Por lo que antes llamábamos heat shock protein o proteínas de calentamiento. Hoy se sabe que estas proteínas son proteínas que adaptan la célula a cualquier estrés. Dije que la resiliencia podía ser sistémica, ya en sistemas, no solo en las células, estoy terminando, cuando hay una hiperactivación prefrontal, censura moral,
detengo mis impulsos. Efectiva modulación de la amígdala, lo mismo, detengo mis impulsos. Rápida recuperación y respuesta al estrés. ¿Qué quiere decir? Adaptación. Cuando hay cortisol basal normal o bajo y oxitocina, la hormona del aquerenciamiento, del querer estar, de las relaciones sociales, que me frena el cortisol, tiene que estar alta. Y además, la medición de anticuerpos antiinfluencia elevados, que quiere decir el sistema inmune está todo perfecto. La oxitocina, como les dije, inhibe el eje adrenal, con lo cual se libera en respuesta a emociones positivas, sobre todo por caricias y abrazos. Cuanto más oxitocina, más quiero yo estar socialmente y sexualmente en esa situación. Dije que la resiliencia puede ser también personal, ya nos vamos a algo más filosófico, sociológico. Esto lo traduje de Braverman hace muchos años, de la revista Tobacco Research, pero a mí me encantan los acrónimos, así que le puse todos A. Para que yo tenga resiliencia personal, tengo que tener autonomía, independencia, autorregulación, capacidad de tener los impulsos, análisis resolutivo de problemas. Para tener esto, tengo que haber sido criado en un ambiente familiar cálido, pero con límites, como dijimos, demandante. Tengo que tener afecto del grupo de pares, relaciones sociales positivas. Tengo que tener amparo social, no PAMI. Tengo que tener altas expectativas parentales, o sea que todo lo que yo quise estudiar me lo pudieron ofrecer, y esto me va a hacer que yo tenga, al ser resiliente, un amplio repertorio de oportunidades ante los cambios vitales. Y estos son los pilares de la resiliencia de la psicóloga Pilar Bowden, que lo había hecho para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que obviamente se pretendía poner en todas las escuelas, nunca se hizo, pero entonces yo le puse todas las IS. Y lo que es bueno es que Pilar habla de la introspección, capaz de mirarme a mí mismo, de la independencia, igual que la autonomía de lo que hablamos, de la interrelación, de tener iniciativa, que esto no estaba en el anterior, imagen personal de autoestima, ojalá pudiéramos enseñarles a los chicos, ideales morales, imaginación creativa, que tampoco estaba antes, y la creación es parte de ser resiliente, e ingenio humorístico. Otra vez, yo les había dicho que uno podía nacer o hacerse vulnerable, resiliente o resistente. Igual hay que entender que el fenotipo, como soy ahora, es el fenotipo más el ambiente, es esto. Pero además, hoy hablamos del genoma más el ambioma. Hoy hablamos de cómo el ambiente influye en que yo transcribo no proteínas, transcriptomas, proteomas, o sea que estamos en la era de los somas. Creo que es la penúltima diapositiva. Resistencia no es lo mismo que resiliencia. Resistencia es recibir al estresor y hacerme más duro en la respuesta. Endurecerme, no ser capaz de adaptarme, no ser capaz precisamente de ser resiliente. A mayor estresor en intensidad, en frecuencia, acá está puesto, vuelvo a repetir, o en que yo haya incorporado ese estresor, hay mayor posibilidad de respuesta no adaptativa. Sin tener en cuenta el contexto, sin que exista el estresor, yo me hago cada vez más resistente. No hay crecimiento, no hay aprendizaje. La resistencia es en física, es la oposición a la circulación de corriente. En esto también, no hay corriente afectiva. Quiero decirles que resilientes son los colchones, los elastómeros baratos, los elásticos. Resistente, el metal, que más mineral, el que más resistencia tiene, son los diamantes. Tienen acritud, que eso es, resisten cualquier cosa. Por eso usamos bisturí de punta de diamantes para cortar cualquier tejido. Ser resistente, entonces, es lo mismo que tener la acritud que tienen los diamantes. ¿Y quién es resistente y tiene acritud? Los trastornos de personalidad, que no son capaces de adaptarse a los cambios del ambiente. Nosotros podemos ser vulnerables o resilientes. Termino con que Feliz decía, el estrés, no el distrés, el estrés es la homeostasis fisiológica. Si usted no tiene estrés, está muerto. Quiere decir que este estrés no es igual a ese cero, falta de estrés. Pero distrés, de que es de lo que hablamos cuando hablamos de estrés, es la adaptación patológica. Como me dijo una paciente hace mucho tiempo, lo mío, Andrea, es tan grave que no es estrés, es 4. Es decir, que cuando el S3 pasa a S4, ya tenemos patología. Rapidísimo leo esto con ustedes, del libro de Laura Maffei, lo escribió el licenciado Manuel Sartúa, para decir que el estrés es normal, y dice, qué suerte que viniste, estrés querido, menos mal que estás acá. Te necesitaba tu apoyo hoy como tantas otras veces me lo diste.
como cuando me tomaste de la mano el día que comenzaron las clases, o cuando me mantuviste enfocado en la primera entrevista de trabajo. Necesitaba el aliento que me diste en cada examen, cada vez que tuve una exposición, un estreno, una cita romántica, o el real coraje cuando me fui solo, viajé y me enamoré. Quiero que me des un abrazo que no asfixie, un empujoncito que me dé valor, no que me haga tropezar, que sería distrés. Necesito del insomnio que me brindaste en las noches creativas de proyecto. Quiero tus palabras de ánimo, tu compañía silenciosa, tu intervención justo a tiempo. Me gustaría que estés a mi lado, que juegues para mí. Aprendamos juntos a llevarnos bien con una dosis de cortisol adecuada que saque lo mejor de cada uno. El estrés es indispensable, el distrés no lo es. Última diapositiva, justo en el tiempo, maravilloso Andrea López Mato. Uno puede enfrentar las crisis con estrés, con resiliencia, vuelvo a decir que estrés es distrés, con resiliencia, con resistencia. Si les quedaron preguntas, me escriben ese mail, les mando la charla o la charla que me pidan. Muchísimas gracias, beso a Fusaro, esta vez más a Leandro Fusaro que a David, porque es el que estuvo atrás de todo esto. Bueno, aquí estamos con los dos doctores que nos dieron una excelente presentación en sus temas. Tengo aquí al lado mío, sí, digo bien, al lado mío al doctor José Luis Bonet, José para los amigos, y Andrea López Mato, que es una ídola. Estábamos recién hablando sobre que ellos son amigos, además se conocen, estamos hablando de si hubiera sido en vivo, hubiéramos ido a tomar un vino después de todo esto para relajar el estrés. Así que me gustaría que todos ustedes que estuvieron participando puedan dejar en los comentarios del canal de YouTube las preguntas que tenemos para ellos. Yo voy a ir haciendo algunas que ya me fueron llegando. Un momento, ¿sí? Las felicitaciones también que mandan. No solo las preguntas. Nosotros somos los psiquiatras necesitados de estima en el sentido de personalidad psicopática de Schneider, o sea que tenemos que tener la felicitación. Y antes de empezar con las preguntas voy a contar que José es el rey de la psiconeuro y yo soy la reina, y eso en todos los congresos que estamos juntos se dice. Obviamente me está costando, porque el señor está acá es más guapo y más fachero, me está costando que no me quieran sacar el lugar, ¿viste? De todas las eso te pasa por decir esta vez ley. Porque yo cuando voy a terminar de hablar te digo, felicito a la doctora López Mato. Muy bien, por eso tendría que haberlo dicho. Esta parte no se la enseñaste. Eso que decís vos, encima es terrible, porque acá hay un comentario que dice, el doctor divino, así que vamos todavía. Otra más. Te pongo la lista de las que me lo quieren sacar. Yo me acuerdo cuando yo lo conocí, no tenía barba, nada, es como que vamos todavía, se pone cada vez más fachero. No, está re fachero. El tiempo va pasando, Leandro. Bueno, la próxima, puedo ser el tercero en discordia, para poner un poco de las hormonas esteroides, la depresión, las hormonas esteroides y el estrés. Hacemos el tercero en discordia. Bueno. Qué personaje. Bueno, ¿les parece si arrancamos con estas preguntas que tengo? Dale. Vamos haciendo un ping-pong. Obviamente, todos los que están mirando estos y no saben quiénes son realmente, la tienen muy clara. Entonces, yo creo que cualquier pregunta que me fue llegando, los dos están recontra capacitados para preguntar. Así que yo voy a tirar la pregunta y ustedes, no sé, si quieren, vamos haciendo un poco y un poco, porque... Dale, hacemos una charla, vamos. Eso, tal cual. Bueno, un poco nosotros recién estamos hablando de la fibromialgia. ¿Cuál creen que hoy en día es la primera línea del tratamiento de la fibromialgia? Andrea. ¿La digo yo? Dale, sí. Bueno, en realidad la primera línea, como en todos los tratamientos psiquiátricos, es la psicoeducación. Explicarle al paciente, a la paciente generalmente, qué le pasa, por qué le pasa, esto que siempre decimos, que hay aumento de la percepción dolorosa en médula y en cerebro, que no la están exagerando. Eso es lo primero, sacarles lo catastrófico que de la enfermedad, que encima, y lo voy a decir, muchas veces está acompañado de una personalidad histriónica, donde hay una, por ahí, sobredimensión de los síntomas, y de cómo ella... Pero tenemos que entender, y obviamente lo habrán escuchado Bonet, que es una enfermedad, y al ser una enfermedad, la psicoeducación es lo primero.
Lo segundo, psicoterapia sí o no. La psicoterapia cognitiva demostró excelentes resultados en fibromialgia, pero no todo el mundo tiene que hacer psicoterapia. Hay técnicas de relajación que no son, bueno, ahora se usan como psicoterapia, el mindfulness, la meditación, todo eso también viene bien para además sacar el foco sobre la enfermedad. Y obviamente hay tratamientos farmacológicos. Los más aprobados son los antidepresivos duales, el primero duloxetina, milnacipran, que no tenemos más en el país, lo tuvimos, y ahora está entrando venlafaxina y veremos qué pasa con los otros duales. Es importante por la vía descendente del cerebro a la médula que saque el dolor, que actúe sobre los dos neurotransmisores, noradrenalina y serotonina. Y la otra línea que también está muy estudiada y con mucha bibliografía de evidencia es la de los anticonvulsivantes, pero sobre todo pregabalina y gabapentina. Por supuesto, también hay papers con carbamazepina, también hay papers con topiramato, pero lo importante es, como decimos en todo, ¿no? Hacer el tratamiento a medida del paciente. Si el paciente tiene algún residuo depresivo, obvio que vamos a elegir duloxetina. Si tiene un residuo de ansiedad o una ansiedad comórbida, vamos a elegir pregabalina. Obviamente, en la mayoría, al menos los que me vienen a mí, que ya vienen bollando de reumatólogo a neurólogo, a psicólogo, nadie sabe mucho de esta enfermedad o tiene el enfoque global que tenemos José y yo tengo la mayor parte de los pacientes con las dos cosas, con duloxetina, con pregabalina y con psicoterapia y con relajación. La gimnasia es otro polo importante, claro, pero tiene que hacer gimnasia sin resistencia y ahí claro, el problema es que casi todas van a pilates, porque era la moda. Y en realidad lo que tienen que hacer es aquagym o caminar, aumentando la frecuencia cuando empiecen a estar mejor. Claro, bueno, hablando de esto, fíjate una cosa interesante que hay con la fibromialgia y el tratamiento. Agregaría a lo que dice Andrea, es parte de la psicoeducación, digamos así, es en primer término darle, validar el dolor y el malestar de la paciente o del paciente, ¿no? En general pacientes, mujeres. Porque como la fibromialgia es una enfermedad, como bien hemos hablado, digamos, difícil digamos, como la tecnología médica no nos permite hacer un diagnóstico claro de la fibromialgia, ¿no? Entonces recorren muchos médicos, muchos psicólogos, muchos antes de encontrar, digamos, a alguien que valide el malestar, el dolor y lo más que les crea. Exactamente. Como dice José, primero que les crean los reumatólogos, piden todas las pruebas reumatológicas y dicen, esto no es reumatológico, anda un psicólogo. Y el psicólogo tampoco sabe diagnosticar esto. En ese sentido, validar el malestar, la discapacidad que esto genera y después todo lo otro. Con respecto a la medicación, concuerdo con Andrea, los duales. Ahora, fíjate que la duloxetina, si bien es en varias de las guías es la de primera elección, por ejemplo en el NICA de Inglaterra, no la consideran como con tanta evidencia, digamos. ¿No? Es decir que los duales, yo diría así, apoyando lo de Andrea, los duales, primera elección, duloxetina en muchas guías, primera elección, pero no en todas, ¿no es cierto? Así que bien. Hablando un poco de esto, porque esto también va para todo, ¿no? También depende, el NICE es inglés y el laboratorio de duloxetina es americano. Esto pasa también con los antidepresivos. ¿De dónde? Obviamente, ¿entendés? ¿De dónde sale el consenso? Sea la NICE, sea la canadiense, que con la que finalmente yo más acuerdo, hay que pensar eso. Sí, bueno, más, por ejemplo, recomienda la duloxetina. Nos pasa en toda la medicina. A mí en endometriosis me pasa exactamente lo mismo. La guía europea no es lo mismo que la africana. Bueno, hablando un poco del dolor, a mí me enseñaron que el dolor es lo que la persona refiere que es dolor. Pero acá Marcelo Negri nos pone un comentario, bueno, esto de tratar el dolor en forma multidisciplinaria. ¿Ustedes a quién creen que deberíamos recurrir o derivar una paciente o un paciente que tiene dolor crónico? O sea, ¿cuál sería su primer foco de referencia? Por ejemplo, ¿podría ser un especialista en PINE? Tiene que ser, no podría ser, porque hay que valorar todo. En lo cerebral, donde está la percepción aumentada del dolor, donde están también los trastornos de conducta o de personalidad, que obviamente no es solo el cerebro, es el cerebro en relación con lo de afuera, con la cultura.
Eso no lo puede hacer un reumatólogo. La primera parte no la puede hacer un psicólogo. Los médicos clínicos no tienen tiempo, además, en los 10-15 minutos que le tienen que dedicar al paciente. Y más, te digo, en un trabajo que habíamos llevado nosotros a un congreso en París, que fue premiado, que habíamos estudiado 350 fibromiálgicas y de fatiga crónica, y el 47% tenía abuso sexual en la infancia. Un poco lo que decía Freud de las series complementarias. O sea que la vivencia traumática infantil, como diría Freud, o como decimos nosotros, un trauma temprano, un conflicto, en la palabra que quieras según la escuela que pertenezcas, eso hace que ese paciente ya nace con una discapacidad donde, en el caso de la fibromialgia, baja el cortisol, no se adapta bien el cortisol a cualquier situación externa y se expresa en dolor. Todo trauma temprano que no se pudo hablar, porque puede haber sido un abuso antes o que no lo pudo hablar psicológicamente o que no lo pudo hablar neurológicamente, o sea que sí tiene que ser la especialidad que quieran, pero experto en PINE y con tiempo para dedicarle al paciente. Claro, sí, perfecto. Sí, yo agregaría en ese sentido esto, independientemente de cuál sea digamos, el que la va a atender la persona con dolor crónico, en primer lugar, esto, dedicar mucho tiempo, ¿no? A poder evaluar primero el tipo de dolor, la forma, la comorbilidad, porque a veces es peor la comorbilidad que el dolor en sí mismo, sí. ¿No? Y como sabemos que es un mecanismo recursivo y autoperpetuante, así que es uno de los dilemas, de las encrucijadas fisiológicas, psicológicas, psiquiátricas, tal cual, históricas, digamos así bien, en donde se ve claramente la interrelación de los sistemas y de la fisiología integrativa que propone la PINE, ¿no? Así que es un tema bien focalizado para él. Sí. Miren esta pregunta. Bueno, ¿hay estudios por imágenes que puedan medir el estrés? Es muy difícil decir hay un estudio. Obviamente, porque lo que nos va a dar el estudio es probablemente cuál es la causa del estrés y cómo la vemos. Entonces, no es lo mismo un estrés en una persona como se ve, con una atrofia frontal, que le va a dar problemas de cognición y le va a dar también problemas de que si toca la corteza orbitaria, que es la más humana de todas las cortezas, le va a dar problemas de, por un lado apatía, pero por el otro lado descontrol de impulsos. Entonces las imágenes son para diagnosticar alguna patología comórbida. Por ejemplo, la ansiedad se ve el cerebro encendido, en la depresión se ve el cerebro apagado. O sea que también me podría ayudar a decidir por dónde encaro el tratamiento, pero no hay una resonancia específica de fibromialgia. Sí tengo que decirte que nosotros tenemos de esos casos que llevamos, que les hacía tractografías, estoy hablando hace casi 10 años, el doctor Nájel de Rosario, que es uno de los mejores imaginólogos del país, y él mostraba que en las tractografías, lo que normalmente, se miden la sustancia blanca que une zonas. Normalmente el cuerpo calloso es una crin de caballo y él muestra cómo está como apolillado, el apolillamiento. Si buscamos en los músculos, está en los tractos blancos del cerebro. Claro. Ahora, con respecto al tema de imágenes en estrés, era la pregunta. Sí, claro, yo me fui al otro tema. Sí, claro. No importa. Con estrés, lo que sí les puedo decir, primero habría que preguntarle qué quiere decir la persona que pregunta si es estrés agudo o estrés crónico. Muy bien. Si es estrés, de eso hablamos. Claro, si es estrés crónico antes de que se produzca una enfermedad o cuando ya hay una consecuencia. Muy bien. Viste que este pibe sabe. Pibe sabe. Una gran pregunta. Nosotros lo que estamos utilizando ahora en personas que vienen con estrés, digamos, con un cuadro de estrés, sin que todavía se transforme en una enfermedad médica, lo que estamos utilizando, y no en todos los pacientes, pero sí pedimos resonancia magnética aclarando que mida, digamos, el aparato y el operador, que mida el hipocampo y toda la zona amigdalina hipocámpica, ¿no es cierto? Y eso nos puede dar una idea si en general está disminuido de tamaño, digamos, puede ser 1 o 2, de un lado o de los dos lados, en general es de 1,
Y eso nos da una idea del compromiso, digamos que el hipocampo ya se está defendiendo, ¿no?, frente a la hiperactivación de los circuitos del estrés. Ahora, eso tiene un gran problema, es que no tenemos una resonancia de base de ese paciente y después, ¿no? Sí. No obstante, se lo compara con, hay un tamaño normal, y cuando te informan eso, te informan que está disminuido el tamaño. En fin, eso en algunos pacientes, para algunos casos, puede ser útil. Puede ser útil, sí. Sí. Bien, una pregunta dice, dolor y depresión, o sea, ¿se pueden combinar medicamentos? ¿Son de combinar medicamentos o distintos tratamientos farmacológicos? José, te dejo a vos primero ahora. Dale, sí. Ahora bueno, los dos sabemos, los dos intuimos que va a decir el otro. Yo creo que, en primer lugar, lo que tiene de interesante es entre cruzamiento de dolor y depresión, una de las cuestiones fundamentales es que se utilizan los mismos medicamentos muchas veces. Lo que se utilizan para la depresión también se utilizan para el dolor, indudablemente en diferentes dosis y por diferente tiempo, pero sí se pueden combinar medicamentos, y no solamente se pueden, sino que es necesario combinar medicamentos, ¿no? Así que, y indudablemente atendiendo también al tipo de dolor que sea, a la intensidad, a la localización, etcétera. Pero sí es uno de los... fíjense que el tema de la depresión y el dolor comparten fisiopatología, comparten mucho de la clínica y comparten el tratamiento también. Así que sí. Voy a agregar que Moreau de Tours, un gran psiquiatra de hace más de un siglo, decía la depresión es dolor físico y moral, y había puesto la palabra físico, o sea que ya se refería a situaciones en el cuerpo. Y estoy absolutamente de acuerdo con José, que generalmente combinamos medicamentos. Te digo más, ahora me echan que soy advisor de Lili, ahora me echan. Duloxetina no es el mejor antidepresivo. Si bien una señora, no estamos hablando ni estrés ni filométrico, una señora depresiva, hay antidepresivos más potentes que duloxetina. Sin embargo, duloxetina está aprobada para neuropatía herpética, neuropatía diabética, o sea que no solo para un dolor que puede ser psiquiátrico. Claro. Lo importante de esto es que hay gente que tiene como expresión comórbida depresiones muy importantes y duloxetina se queda corta. Y entonces por ahí hay que asociar algún otro antidepresivo, o yo soy muy de asociar pramipexol, que es se usa en Parkinson, pero que es un liberador de dopamina, y eso en las depresiones inhibidas, no en las ansiosas anda bien. Además, somos de nuestro equipo, ¿no?, de adicionar vitaminas, minerales con los principios de psiquiatría ortomolecular de verdad. Ortomolecular no es Mühlberger subiéndole el culo a Moria Kazan. ¿Qué dosis de vitaminas usar y cuáles vitaminas? Nosotros estudiamos los vitamínicos, o sea que no le vamos a dar porque sí. Pero es sorprendente, por ejemplo, la baja, y ahí me meto con depresión, la baja de ácido ascórbico y vitamina C en depresión. Como hay tanto estrés oxidativo en todo el cuerpo, está muy baja, pero muy baja quiere decir 0,5 y el mínimo es 2, y hoy viste que con tal de cobrar los más caros, hasta los jugos Clyde le ponen ácido ascórbico, pero no lo absorben bien, no les sirve de estrés para el estrés oxidativo, o sea que somos, por ejemplo, de dar mucho ácido ascórbico agregado, muchos inmunomoduladores, no las drogas biológicas, precursores para aumentar la inmunidad, porque también hay una pata inmunológica, tanto en la fibromialgia como en la fatiga crónica, y obviamente en el estrés también. O sea que es generalmente de mucha medicación. Y yo agregaría otra también que es necesario también medir, y es la vitamina D. Totalmente, estamos en la D. Claro, sí, exactamente. En donde fue la vitamina D, ¿no? Sí. No, la vitamina D es maravilloso para un montón de cosas. Sí, ahora publicamos un artículo con Inés Manzano y mira. Martino, sí, comparamos 50 pacientes con depresión mayor, 50 pacientes con depresión tratamiento, mejoría, y 50 controles. Y la vitamina D estaba muy baja en los pacientes con depresión mayor, ¿no es cierto? Mejoraba, pero seguía baja en las pacientes depresivas tratadas y normal en los controles.
¿Qué quiere decir? La vitamina D tiene una importancia fundamental en mantener la funcionalidad de las neuronas. ¿Cierto? Interviene a nivel de mantener una buena nivel de dopamina, noradrenalina, serotonina, y también interviene en el estrés oxidativo, o sea, mantiene muchas funciones del cerebro. Así que es importante el dosaje de vitaminas en estos pacientes que, digamos, está esa confluencia entre el dolor y la depresión, ¿no? Perfecto. Bueno, antes de seguir con las preguntas, aquí están, Laura nos está poniendo un comentario de si existe la posibilidad de que ustedes o nosotros pongamos el contacto para que deriven pacientes. Obviamente esto imagino que va a ser principalmente para la gente de Argentina, pero bueno, si quieren, después nosotros podemos enviar algún contacto suyo en sus consultorios. En diapositivas estaba mi mail. De todos modos, yo estoy recibiendo muy pocos pacientes de primera vez, pero de todas maneras, cualquiera que quiera hacer una consulta chiquita, tengo este paciente con esto, la leo y respondo. Bueno, bárbaro. Yo también en mí puedo entrar en la página de Favalor o drjosebonet@gmail.com, que es muy fácil. Sin el Luis, ¿ves que sin el Luis? Doctor José Bonet. Ahí está. Bueno, el teléfono de Favalor, yo me lo acuerdo de memoria, es 4378-1200. Ya me siento en una radio. Pero bueno, la verdad tengo varias preguntas más. Sé que les gusta hablar a ustedes, entonces sí, totalmente. Vamos a hacer así. Quisiera aprovechar bien, a ver, bueno, acá hay una pregunta de Alejandra Llagues, dice, dado que no existe la intoxicación de vitamina D, ¿no se puede dar vitamina D sin tener dosaje? Bueno, desde el punto de vista endocrinológico de la ginecología, nosotros lo podemos dar sin tener dosaje, pero si quieren... claro, Leandro, depende de la dosis. Porque la dosis que yo le daba a la mayor parte de mis pacientes es 400.000 unidades internacionales. Acá estamos hablando de tener que dar mucha más dosis. Igual la cagada de la vitamina D es que todos los prepagos importantes, por ejemplo OSDE, que yo me querría hacer una vitamina D cada 6 meses por menopausia, y no te la aceptan más que una vez al año. Más que una vez al año. Claro, sé que hay pacientes que no pueden hacerse la segunda dosaje de vitamina D a los 6 meses que se la das. Vos inferís que deben estar mejores, le decís, anda a la plaza cuando se puede tomar sol y que te dé en la cabeza un poquito de sol, pero no. Igual lo importante es que cuando yo empecé a estudiar, a leer los primeros papers del trabajo que ahora contó José, de vitamina D disminuida en depresión, viste que yo decía, esto tiene un tufillo raro, porque claro, si el depresivo no sale de la casa y está mucho tiempo en la cama, por eso tiene vitamina D baja, pero no, la realidad es que sí, y hay un grupo en La Plata, el doctor Mansur, que se dedica, endocrinólogo, que se dedica específicamente a eso, y es maravilloso todas las cosas que publica. Y compañero mío, el Manso. ¿En serio? Mira, sí, y son muy amigos. Mira. Y te iba a decir, sí, por ahora es la teoría, esta que vos decís, de por qué está bajo. Mirá que lo estudié un montón porque queríamos explicar en el paper, en la discusión, por qué, cuál era la vía fisiológica a través de por qué estaba baja la vitamina D en los pacientes. No logramos, sí, digamos que sí está claro, o bastante claro, o hay evidencia, que hace la vitamina D cuando falta vitamina D en el cerebro de una persona, ¿no? Lo que no está claro, ¿por qué en pacientes depresivos la vitamina D está baja? La teoría, que es lo digamos que más sostenida, es esto que vos decís, que hay menor actividad física, sale menos de la casa, etc. Pero yo creo que tiene que haber algún otro mecanismo que todavía no está claro, ¿no es cierto? Y hay alguno que vincula el cortisol, digamos así, pero todavía no está. Pero todavía no está claro del todo. No. Seguimos con las preguntas. Bueno, la doctora que había hecho esta pregunta dice que ella también lo entrega sin dosaje y también dice que el Manso es un capo. Mansur. También conocido. Sí, bueno, una pregunta que nos lleva, además lo felicitan por sus presentaciones. Bien, por fin. No, hay un montón de comentarios. Si yo me pongo a leer todos los comentarios que los felicitan, no les puedo hacer preguntas.
entonces los quiero explotar, ¿viste? Los quiero exprimir. Bueno, les contaba esto. Bueno, no les cuento yo, esta es la pregunta. Julio nos pone, bueno, excelente en las charlas, pero dice, no hay tantos especialistas como para poder realizar una interconsulta. Entonces, ¿qué tips nos darían como alternativa inicial para poder mitigar un poco el miedo de esto que puede llegar a tener la paciente en la menopausia? Esto lo podría contestar tu papá, pero en realidad en la menopausia es como que de pronto, lo puedo contestar yo about one case, de pronto empezás con los bochornos o sofocos, de pronto empezás, ¿para qué quiero un marido? Si ya no tengo deseo sexual, ¿para qué carajo tengo que cumplir con el hombre que duerme conmigo porque me ama? O sea que uno como menopáusica, por más que obviamente todos sabemos de memoria, perimenopausia, pero la menopausia es una carga para cualquiera de nosotras mujeres, y sobre todo porque lo que sí voy a dar de tip en menopausia es que muy poca gente entiende, pero que es lo que hay que hacer, en menopausia hay que bajar las dosis de psicofármacos, porque está aumentada la absorción intestinal de nuestros fármacos, está aumentada la del depósito graso, en tejido graso que tenemos más las menopáusicas, o sea que está alterada la excreción renal de fármacos, o sea que esto de que la medicina no sea vista por géneros es un error, porque un hombre con un PADAM, con una andropausia, por decirlo fácil, hay que aumentarle los psicofármacos. Si una mujer con declinación hormonal hay que disminuírselo. Ese sería como el primer tip. Y bancarte que se van a quejar de todo, porque la irritabilidad, que yo la tengo desde que nací, no, mentira, pero en la menopausia es otro de los síntomas, el insomnio, la irritabilidad, los síntomas psiquiátricos, digo, ¿no? Las depresiones endorreactivas, que son también psicológicas, ¿no? Pérdida de rol sexual, pérdida de rol como madre, pero tienen su componente en el cerebro, ¿no? Ahora, yo agregaría a esto que dice Andrea, que me parece para, digamos, seguir en esta mirada integral, digamos, la importancia que tiene, es decir, la actitud que tiene la persona con respecto a su propia, digamos, menopausia, digamos, ¿no? La actitud de la mujer es muy importante, por lo menos está muy publicado esto de que cuál es la actitud, digamos, frente a esta situación en la vida, qué atribuciones le da esa persona en forma individual, ¿no? No quiere decir que va a mejorar todos los síntomas, pero sí que puede aminorar y cambiar dos cosas. Claro, vieron que para los síntomas físicos, el sofoco, síntomas que no son psiquiátricos, igual los aprobados por FDA, hablando de los aprobados que hablábamos hoy, son venlafaxina, desvenlafaxina, paroxetina, que a todo esto, todos estos que estoy nombrando, disminuyen el deseo sexual más todavía en la menopausia, pero sirven para muchos síntomas físicos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo partió del cerebro, incluso el sofoco, incluido, o sea que es como muy complejo tratar a una menopáusica. Bueno, seguimos con más o menos por estos temas, porque la próxima pregunta que recibí fue sobre deseo sexual y estrés. Esto ustedes saben, la mayoría que está viendo esta charla son ginecólogos, entonces es un tema que, por lo menos en mi caso, fue muy recurrente en estos últimos 7 meses. Sí, yo te diría esto. Dale. Yo te diría esto, en primer lugar, en el estrés agudo es lógico que haya una disminución del deseo sexual, porque en el estrés agudo todo el organismo se prepara para enfrentar un peligro inminente. Entonces ahí, sin ninguna duda, que predominan las conductas adaptativas asociadas a mantener la vida, la supervivencia. Y evolutivamente, perdón, porque así después otra vía, evolutivamente también el aumento de cortisol del estrés, el aumento de SRH, todo eso anula la ovulación, se mete en el eje gonadal y saca la ovulación, porque evolutivamente no conviene en estrés estar llevando una cría. Claro, ¿entendés? Para decir, para que no se embarace por nosotros con COVID, o la palomita, cuando la llaman de paloma mensajera, no tiene la disminución del deseo sexual, es una conducta adaptativa de evolución también. Claro, se inhiben las no adaptativas y se estimulan las adaptativas para el momento.
Claro, para hacer fight, flight, faint, freeze, las F con que respondes, porque la amígdala se encendió a cualquier situación amenazante, estresante, otra vez 20.000 palabras puedes poner. Ahora, en el estrés crónico, digamos así, aún permanecen incrementados y sin freno todo el eje HPA, y tanto el CRH como el cortisol inhiben el eje gonadal en diferentes niveles, a nivel hipofisario, hipotalámico, inclusive ovárico, así que el eje gonadal está prácticamente inhibido, ¿no? Sin meternos con otros. Entendiendo también, acotemos, que en el estrés agudo la primera hormona que aumenta es la prolactina, aún antes que el cortisol, o sea que es otra cosa en contra. Otra cosa. Sí. También. Bueno, nos vamos yendo a otro. La verdad que yo me quedaría hablando hasta las 2 de la mañana con usted porque estoy aprendiendo. Pero mandanos el vino. Bueno, te lo llevo a tu casa, ahora que sé dónde vivís. Después, mira, bueno, después te cuento sobre vino. Yo estuve haciendo varias cosas de sommeliers y todo, así que ahora... Mira, fantástico. Sí. Bueno, ¿cómo influye la depresión durante el embarazo? ¿Y cómo influye eso en el niño por nacer? Que vos un poco mencionaste. Sí. Y yo tengo mucho escrito de eso, y lo tengo escrito incluso en el libro de Saegre, de la Sociedad de Ginecología Reproductiva. Viste que hay como un saber popular a la embarazada no hay que medicarla, y yo lo que siempre digo es, a veces es más tóxico no medicar que medicar. La embarazada es depresiva, con una depresión de moderada a grave, la severa por ahí no es tan imprescindible medicarla, pero tenemos publicados casos, en mis libros están escritos, donde hay el aumento de CRH que pasa por placenta, parto prematuro, ruptura prematura neuronal. Los chicos nacen con menor peso, los chicos nacen con problemas metabólicos tempranos porque recibieron por la placenta cortisol, y van entonces a nacer con un eje tiroideo disfuncionante, con un eje de hormona de crecimiento disfuncionante. Hace mucho que está descrito el hospitalismo de Spitz, que mostraba que los chicos que vivían en orfanatos, tenían más bajo peso. Pero en realidad por eso es muy importante saber con qué medicar. Hoy tenemos drogas bastante nobles para usar todo el embarazo, tenemos drogas nobles para usar en lactancia, entendiendo además que la lactancia es un tapering natural. Primero le pasa cada 3 horas al bebé, después le pasa cada 6, y bueno, ahora están llevando la lactancia, viste que yo no estoy de acuerdo, pero eso es otra cosa, a los 2 años. Obviamente los que llevan la lactancia a los 2 años son hombres, nunca estuvieron con la teta que les chorreaba mientras trabajaban, pero bueno, en ese caso el bebé también puede tener problemas. Claro, bueno, y el año, agregando y sumando esto que dice Andrea, el año pasado se aprobó una droga para la depresión postparto, la brexanolona, que es muy importante, digamos. Es un derivado de la alopregnenolona, que todos sabemos que es el esteroidea, la abuela esteroidea en el cerebro, de producción local, que hace hormonas de producción local, ¿no? Exactamente, y parece ser con una muy buena, todavía no está aprobada acá en Argentina, pero con una muy buena respuesta, ¿no? Es de difícil indicación y de difícil, porque tiene que estar internada la paciente, pero con muy buenos resultados, ¿no? Y fíjense que es un ejemplo bien psico-neuroinmunoendocrino, digamos. De 2 organismos de simbiosis, siempre digo esto cuando me embarazo. Son 2 sistemas PINE en simbiosis, o sea que hay que cuidar a los 2. Hay un avance muy grande para la depresión postparto. Te digo algo, que esa droga, en España, que tiene muchísimos estudios de esto, internan a la madre 5 o 6 días con el bebé. O sea que eso tiene y puede seguir lactando. O sea que no rompes el vínculo mamá-bebé. Que sigue la depresión. Yo he tenido muchos casos que es, lo mataría porque en realidad yo amo a mi esposo y llegó este chico que en realidad nos rompe las quinotos. O sea que lo que se llama además suicidio altruista, que hay casos, siempre salen 1 o 2 por año, de mamás que matan a su bebé recién nacido, y una muy famosa de Estados Unidos que mató a su bebé recién nacido y a 3 hermanitos. Como diciendo, en este mundo de miércoles no se puede vivir. Sí, es una situación muy dramática. Es una situación muy dramática. Bueno,
yo también me había notado esto, si ustedes nos podrían dar algunos tips como para tener en cuenta en esto de la depresión postparto. A medida que iban hablando, yo me anoté, digo, bueno, no se me tiene que escapar esto. ¿Qué nos podrían aconsejar a nosotros? Primero, diferenciar la depresión postparto de los maternity blues. Los maternity blues son normales, o sea que los tenemos el 80% de las mujeres. Yo siempre, y otra vez, about one case, yo me acuerdo, yo tengo 5 partos, que vos volvés de la sala de partos a tu cama, y entonces decís, se fueron las contracciones, ya está todo bien, y haces así, ponés las manos acá. Es un signo físico, porque acá estaba la panza, y de pronto vas bajando acá y decís, físicamente, casi como si fuera una EMDR de psicoterapia, decís, no, pero ya no lo tengo más. Eso, la maternity blues, que empiezan casi al otro día del parto, que duran 15 días más o menos, que obviamente tienen componentes hormonales, componentes de feniletilamina que se libera por la placenta y que de pronto hasta que vuelve a tomar el comando el cerebro, no hay feniletilamina. Por eso todos los animales comen su placenta. Nosotros no, salvo Richard Gere con la mujer que comieron la placenta. Entonces hay un tiempo, claro, Tom Cruise era bueno, Tom Cruise. Hay un tiempo en que uno está a merced de hormonas que te joden, con falta de neurotransmisores, pero eso es normal. Tristeza, posparto, maternity blues. Se curan solas, con mimos y con tiempo. 15, 20 días, ya está, no hay posibilidad de maternity blues. La depresión, en realidad, empieza después de la segunda, tercera semana, o sea que hasta en días en que empieza. Y obviamente el tip sería escuchar a la paciente que te dice, o no lo aguanto más al bebé, o no me sale leche. Y la verdad es que no le sale leche, porque a mí me ha pasado tener pacientes acá, el bebé llora, vos lo agarrás, le pones un dedo en la boca y el bebé se paró de llorar, pero para ellas es algo imposible con la irritabilidad que puede dar la depresión, claro, con la falta de proyecto, con la falta de ganas y con la sensación, y otra vez hablo de yo o de cualquiera, de que hay un intruso en tu casa, que no me escuchen mis 5 hijos, un intruso en tu casa que encima no te deja dormir, no te deja comer lo que querés. O sea que el primer tip es escuchar a la paciente y escuchar la evolución de esa depresión. Y hablar con el marido, para decir, bancate un mes más que yo la voy a medicar, pero bancátela un mes más. Y además hay un cambio fundamental desde el punto de vista hormonal, porque durante el embarazo hay un predominio del eje de la prolactina y la oxitocina sobre el eje del estrés. Así que en general, cuando andan bien las cosas en el embarazo, si vos le preguntás a muchas mujeres, te dicen, es uno de los mejores momentos de mi vida, ¿no? En donde vos las ves, todo anda bien, ¿no? Y cuando se produce el parto, eso cambia, digamos así, y puede ser que se activen todos los mecanismos de la ansiedad, ¿no? Se pierde esa especie de freno fisiológico que se da durante el embarazo. Pero primero, no confundir la maternity blues con la depresión, que puede llegar a ser muy grave, ¿cierto? Bien, bueno, pasamos rápidamente a otro tema. Carlos nos dice buenas noches. ¿Cómo combatir el estrés laboral en medio de esta pandemia? Ya tenemos un burnout que... Claro, exactamente. Todos tuvimos estrés agudo. Menos Ginés, el ministro, que decía, ya no va a llegar, estamos lejos de China. Bueno, pero todos tuvimos estrés por miedo a la vida propia y sobre todo por miedo a la vida de los otros, de los que uno conoce más vulnerables, entre amigos, familia, hijos. Después resulta que hay 2 posibilidades, o que este estrés agudo que tuvimos todos se convierta en un estrés postraumático, lo cual es otro tipo de estrés, o en un estrés crónico. Yo creo que los que trabajan, los del equipo de salud o el cadete del supermercado, porque siempre hablamos del equipo de salud y no de otro tipo, hacen lo que se llama burnout. El burnout es un estrés crónico, pero que además tiene otros síntomas, tipo despersonalización, uno siente que ya no es el mismo, trata de ver dónde ubicarse. Para prevenir eso, se hacía, yo me formé en el Hospital Borda, grupos Valens, que nos reuníamos todos, por lo que era nomás, en ese momento no había ni los buenos antidepresivos y antipsicóticos que hay ahora. O sea que lo máximo que uno podía hacer era utilizar al paciente. Y los grupos Valent eran para eso, para que vos contás, te sentís, ¿no? Como si fuera una terapia grupal. Pero burnout, la definición de Maslow de burnout es el estrés de los que cuidan.
O sea que una maestra, está todo, la televisión habla de burnout, teóricamente, según los primeros que lo describieron, un enfermero tiene burnout, un médico tiene burnout, pero no una maestra. Es una nada semiológica, ¿no?, de que la maestra tendría estrés crónico. Pero burnout estamos viendo en un montón de colegas. Fíjate que en este sentido es muy interesante lo que vos decís de burnout, porque la ICD-11 este año aprobó un trastorno, o sea, que es el síndrome de desgaste profesional, se llama así, ¿no? Sí, sí. Porque se daba la curiosidad que la mayoría de las licencias laborales médicas que se pedían eran por estrés laboral, pero no había una patología que era estrés laboral, no estaba clasificada en las guías. Recién este año la ICD-11 pone el síndrome de desgaste profesional, ¿no? Es decir, que es un y que existe, claro. Y una diferencia por eso con el estrés crónico que puede tener cualquiera es esto que acabo de decir, la despersonalización, que es como, bueno, si se muere que se muera, a mí todo me chupa un huevo, o sea, como un mecanismo de defensa del médico, que lo deben estar pasando un montón de gente en la UTI, que se les muere un montón de gente, de decir, bueno, ¿qué hago? Tampoco estaba reglamentado legalmente el estrés del desgaste, o sea que me parece bárbaro. Claro. Por eso tengo que hablar de esto, ¿no? Sí. Porque hay muchos abogados que se aprovechan de estos diagnósticos para sacarle guita al cliente, que le va a sacar guita a la empresa con la cual trabajar. Pero hay medidores de carga alostática, que es lo que te queda cuando no procesaste bien el estrés. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, desde un psicodiagnóstico a una resonancia, para saber si el estrés laboral es de verdad y no quedarte con lo que el abogado le dijo al paciente que dijera. Claro, pero bueno, dale, José, dale. No, que en general la tendencia para poder evaluar el estrés, digamos así, y el desgaste profesional, se utilizan paneles de biomarcadores, ¿no es cierto? No solo porque se entiende que en el estrés están afectados casi todos los circuitos, ¿no es cierto? Y casi todos los sistemas fisiológicos, desde el sistema cardiovascular, inmunológico, neuroendocrino, metabólico, ¿no? Entonces, en general, desde los primeros trabajos de McEwen se utilizan paneles en donde hay que elegir, no está claro todavía en la literatura cuáles son los más representativos, elegir por lo menos 1 o 2 marcadores de cada uno de estos sistemas que están alterados, ¿cierto? Digamos, neuroendocrino en general el cortisol, la DEA, inmunológicos en general la PCR ultrasensible, Sí, metabólicos, la insulina y en fin. Y las hiperlipidemias. Y las dislipemias y alguna medida digamos así, de estrés laboral, como el job strain, y alguna medida de estrés, digamos, de componente emocional, como la ansiedad, la depresión y la irritabilidad, ¿no? Entonces ahí tenés un panel que parece muy complicado, sí, pero es muy simple. Pero esto es un factor, digamos así, es un predictor de enfermedades, ¿no es cierto? Cuando la persona todavía, de nuevo digo, no tiene una enfermedad coronaria o una depresión mayor, ¿no? En el periodo previo de estrés crónico y carga alostática. Es decir, que esos paneles son los que estamos utilizando. Bueno, me encantó poder charlar todo esto con ustedes. Gracias por las presentaciones nuevamente, gracias por todas las preguntas, las respuestas que fuimos haciendo y porque aparte la pasé genial. Espero que todos los que nos estuvieron viendo también hayan disfrutado de este momento. Así que muchas gracias así nuevamente. Y también quiero recordarles a todos los que nos están viendo que la semana próxima nos volvemos a encontrar con el tema de medicina reproductiva. Así que vamos a tener un webinar totalmente diferente al de hoy, pero de que nos toca muy de cerca a los ginecólogos y saben que se está volviendo cada vez digamos, más importante la consulta o más frecuente la consulta sobre preservación de la fertilidad y cuáles son las técnicas que se están realizando. Así que, bueno, que tengan una excelente noche. Gracias por compartir este tiempo conmigo y con todos nosotros. Nos vemos
Cuídense mucho y el webinar queda por unas 48 horas, así que aprovechen, repasemos las clases porque está llena de conceptos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Gracias, Andrea. Gracias, José, por estar aquí. Nos vemos. Chao, Leandro. Chao, Andrea. Chao, Leandro. Chao, José. Chao, cariño. Chao.